El movimiento libanés desata su fuerza. En una operación milimétrica y contundente, lanzó 190 misiles hacia el norte de Israel, especialmente sobre la ciudad de Najariyya, y casi 30 asentamientos que, según la resistencia islámica, se han convertido en zonas de permanencia de fuerzas enemigas. El grupo pidió a los habitantes israelíes en dichas áreas que abandonaran de inmediato sus casas, advirtiendo que estos lugares habían sido ocupados como puntos estratégicos de operaciones que amenazan la seguridad del Líbano. El ataque dejó al ejército dirigido por Netanyahu en alerta máxima, reconociendo que se trata de uno de los bombardeos más intensos provenientes del Líbano. Mientras la nación hebrea intenta reponerse, los combatientes del Líbano continúan demostrando que no permitirán la presencia de fuerzas hostiles cerca de sus fronteras, cuestionando la expansión de estos asentamientos y manteniendo su promesa de defensa implacable. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Explosiona la crisis. Las horas que vive Najariyya son de un intenso fuego y humo de un cielo que se enciende con el destello de 200 misiles que se lanzan como respuesta a las agresiones contra el territorio libanés. El norte de Israel, región de asentamientos y antiguas zonas de conflicto, se convierte ahora en el epicentro de un ataque que el movimiento de resistencia islámica del Líbano ha preparado con precisión casi milimétrica. El asedio no es un acto espontáneo, es la acumulación de meses de tensión en los que Netanyahu ha llevado a cabo ofensivas constantes contra posiciones en Líbano y Gaza. Los informes iniciales del ejército israelí confirman la magnitud del ataque. Aproximadamente 190 proyectiles han sido lanzados desde el Líbano. Cada misil, cada proyectil lanzado por el movimiento libanés tiene un destino deliberado. Najariyya y una treintena de asentamientos a los que la resistencia ha advertido evacuar. Desde el norte de Palestina, las alarmas se encienden. El impacto resuena y los habitantes que no habían escuchado la orden de evacuación corren a refugiarse mientras que el grupo libanés continúa apuntando hacia estos sitios, definidos por la resistencia como zonas de permanencia de fuerzas enemigas. La operación es contundente. El movimiento libanés, a través de sus comunicados, exige a los colonos israelíes que evacúen en un ultimátum sin precedentes que asegura que las zonas ocupadas se han convertido en objetivos legítimos de la resistencia. La resistencia libanesa lleva años consolidando sus posiciones en la frontera y este ataque, lanzado en un solo día, pone de relieve su capacidad de coordinar sus fuerzas para impactar zonas estratégicas. Esta vez no se detuvo solo en el uso de misiles. También desplegó drones kamikaze, una táctica que resultó devastadora. Estos drones impactaron directamente en la compañía de componentes aéreos BAS, ubicada en el parque industrial de Bar Lev, cerca de Acre. La precisión del ataque superó las defensas israelíes de múltiples capas, dejando en claro la sofisticación y el alcance de la tecnología empleada. 2 personas resultaron heridas y el daño al edificio industrial ha sido severo, un golpe inesperado para Israel en su propio territorio. A lo largo de los años, el movimiento libanés ha construido un poderío militar que desafía las capacidades defensivas de Israel, con arsenales de misiles tierra-tierra de largo alcance, sistemas de cohetes guiados y drones tácticos. El grupo libanés ha convertido cada metro de la frontera norte israelí en una zona de alto riesgo. Este ataque a Najariyya, lanzado desde puntos estratégicos en el Líbano, demuestra que solo la capacidad de Hezbollah para ejecutar operaciones complejas, sino también su eficacia en golpear objetivos con una precisión que desborda las defensas israelíes. Ha mantenido un flujo constante de ataques de represalia, cada uno de ellos como respuesta a las agresiones de Netanyahu que han asolado el sur del Líbano y a Gaza.
Estos asentamientos se han convertido en un lugar de despliegue y permanencia de las fuerzas enemigas que atacan al Líbano, señalando que sus objetivos no se limitan a infraestructura, sino también tropas y posiciones estratégicas israelíes en el norte de Palestina ocupada. La ofensiva se encuentra entre las más devastadoras de los últimos años, con un costo humano que impacta profundamente en la nación hebrea. La tensión no solo afecta a los soldados en el campo de batalla, sino que también cala en la población civil, que vive día a día con la amenaza inminente de ser alcanzada por el fuego cruzado. Ya no le creen a Netanyahu. Suleiman Sarka, director del hospital SIP en la ciudad ocupada de Safed, ha dado cuenta del incremento de heridos y del colapso de las capacidades hospitalarias para atender a las víctimas en este conflicto sin tregua. La desconfianza en la política de seguridad del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu también se ha disparado entre los soldados. En recientes encuestas, el 60% de los israelíes expresó su desconfianza en Netanyahu y más de la mitad cree que su desempeño en el conflicto ha sido pobre. Esta percepción refleja la realidad de un conflicto en el que el liderazgo político se encuentra dividido, sin una estrategia clara que permita vislumbrar una solución al enfrentamiento en la frontera norte del Estado hebreo. La radio del ejército israelí ha dicho que las autoridades están investigando por qué no se activaron las sirenas en la zona industrial de Bar Lev, donde impactó el dron. Las fallas en seguridad aumentan significativamente. En represalia, el movimiento libanés ha intensificado sus operaciones militares contra posiciones y asentamientos israelíes en el norte de la Palestina ocupada, lanzando cientos de misiles y atacando con fuego de artillería. También ha continuado los enfrentamientos directos con tropas enemigas y la destrucción de equipos militares en el campo de batalla. Las fuerzas de Netanyahu sufrieron 4 nuevas bajas en el sur del Líbano. Un oficial y 3 soldados del batallón 8207 murieron en combates del sábado en el sur del Líbano, mientras que otros 5 resultaron heridos de gravedad. Con estas nuevas bajas, el número de militares abatidos en las filas del ejército judío ascienden a 765 desde el 7 de octubre del 2023, como resultado de enfrentamientos terrestres al sur del Líbano. En cuanto a Netanyahu, según una encuesta reciente publicada por el Canal 12 israelí, solo el 36% se posicionó a favor del político ultraderechista. La falta de respaldo a Netanyahu obedece a que bajo su dirección la nación hebrea ha entrado en una crisis económica, desgaste de su ejército y se ha vuelto vulnerable a ataques constantes por el eje de resistencia. En respuesta a cuándo deberían celebrarse las elecciones, el 51% de los encuestados eligió lo antes posible, mientras que el 39% contestó que desea esperar hasta las próximas elecciones generales previstas para octubre del 2026. En el sondeo trasciende que el 73% de las personas considera que el régimen de Tel Aviv debe aceptar un acuerdo para la liberación de los retenidos, aunque eso signifique una tregua en Gaza. Por su parte, la radiodifusora Kan de Israel informó que 100 rabinos estadounidenses urgen a Netanyahu firme el acuerdo con los movimientos del eje de resistencia. En una carta al primer ministro exigen aceptar un alto al fuego en Gaza a cambio de un acuerdo de intercambio de prisioneros. Aceptar el acuerdo es una cuestión judía y moral que debe hacerse ahora, se lee en una parte de la carta recogida por el medio hebreo. Este ataque masivo es un golpe directo a la ya frágil credibilidad de Benjamín Netanyahu. La contundencia y precisión del ataque revelan profundas fisuras en las defensas israelíes, exponiendo la vulnerabilidad del norte de Israel y sembrando aún más dudas sobre su liderazgo. Con una población cada vez más escéptica que desconfía de sus decisiones, Netanyahu enfrenta una creciente presión interna. Este incidente no solo debilita su posición en la escena nacional, sino que también lo deja en la cuerda floja ante sus opositores.
que cuestionan su capacidad para proteger al país en uno de los momentos más críticos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.